Pulso Latino es presentado por Frisian Flag, Dushipawe, Bompa Mañana. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. Después de que miles de turistas y locales disfrutaran de la fiesta cultural del carnaval, este fin de semana, el departamento de Serlimar estuvo realizando durante toda la madrugada de este lunes labores de limpieza, dejando nuestra isla completamente limpia. A pesar que se instalaron grandes barriles de basura en puntos estratégicos de las paradas, estos no fueron suficientes para la gran cantidad de basura que Serlimar tuvo que recoger. El equipo de Serlimar este fin de semana tuvo la ardua tarea de dejar limpias las rutas por donde pasó el carnaval, comprobando de esta forma que a pesar que se dejaron barriles y cajas para depositar la basura, la comunidad dejó una gran suciedad por todo el camino. Cada año el departamento de Serlimar se enfrenta a la tarea de dejar las calles de Aruba limpias, principalmente por donde pasan las paradas del carnaval, sin ningún tipo de suciedad, pero se pudo notar una vez más que la comunidad no tiene conciencia y a pesar que se recolectaron más de 150 barriles llenos de basura, las calles, más que todo de Oranjestad, quedaron en un caos total, dejándole una gran tarea al departamento de limpieza. Asimismo, se pudo constatar que el departamento de Serlimar, a pesar que están prestándole un servicio a la comunidad y más aún que realizan sus trabajos en la madrugada, muchos automovilistas no respetaban su labor y obstaculizaban su trabajo, algo que no es rescatable ya que se sabe que este departamento le está brindando un servicio a la comunidad. Después de recoger toda la suciedad en las calles, el equipo de Serlimar está contento por una vez más poder cumplir con la comunidad y dejar nuestra isla completamente limpia. La policía informó que el director regional en Santo Domingo Este profundiza las investigaciones del incidente ocurrido este domingo en un colmadón de los rieles de los Alcarrizos en Santo Domingo, República Dominicana, donde más de 20 personas resultaron heridas a tiros y machetazos. Tenemos imágenes en exclusiva captadas por vecinos. Willington Carpio nos tiene los detalles. El hecho ocurrió cerca de las 11 de la noche y se trataría de un enfrentamiento entre bandas ligadas al narco en la zona. Todo transcurría con normalidad dentro y fuera del local, donde varias personas bailaban e ingerían bebidas alcohólicas. Estos videos exclusivos suministrados a Noticias SIN muestran el desarrollo de los acontecimientos al irrumpir el grupo de antisociales. Hay varias personas detenidas, inclusive, con relación a ese hecho. Y nosotros, esa figura, la persona a la que usted se refiere, pues nosotros le mandamos a buscar si hay un historial delictivo, todo eso para hacerlo saber a los medios de comunicación. Se informó que entre los heridos figuran Samuel Suero, José Alberto Villanueva y otros jóvenes, solo identificados como Gilla y Carlos. Y sin razón ni motivo, no sé cuál es la razón, comenzaron a machetear a todo el mundo ahí en el negocio y tirando tiros a más y mejor. Hechos similares han ocurrido en otros denominados drinks o colmadones de la capital y provincias, muchas veces por rencillas personales o ajustes de cuentas. El vocero de la Policía Nacional, coronel Jacobo Mateo Moquete, prometió que este martes ofrecerá a la prensa más resultados de las investigaciones sobre este hecho ocurrido en Los Alcarrizos durante el fin de semana. Wellington Carpio, Noticias SIN. Y continúan las protestas en San Antonio, estado del Táchira, en Venezuela. Los habitantes del municipio fronterizo piden soluciones frente al desabastecimiento de alimentos y la inseguridad que reina en esta zona. El desabastecimiento de alimentos básicos de la canasta familiar en los supermercados de San Antonio, Venezuela, acabó con la paciencia de los tachirenses, quienes aseguran que están literalmente aguantando hambre porque hasta el municipio hace más de 15 días no llegan alimentos. Ya tenemos 15 años siendo subyugados, humillados, maltratados. Estamos cansados de la inseguridad, no nos bajan alimentos, aquí ya estamos en una hambruna tremenda. Entonces le estamos exigiendo al gobierno venezolano, al señor y que presidente de Venezuela, que se vaya con todo su gabinete, que se largue y que nos deje en paz.
José Lindarte, ciudadano venezolano, asegura que la Guardia Bolivariana permite el paso de contrabando hacia Cúcuta y por eso es el desabastecimiento de los municipios fronterizos de Táchira. Ya estamos cansados de que sea la misma Guardia Nacional la que permita que el contrabando pase por la frontera, porque son ellos los culpables de esto. Porque ¿cómo te explicas tú que pasen cavas y cavas de comida y todo esté en la parada? Nosotros tenemos que ir a la parada a comprar harina pan a 100 bolos. Otros venezolanos aseguran que continuarán en las protestas hasta que la situación de sus poblaciones mejore, así hayan registrado según ellos amenazas. ¿Es que acaso el pueblo no tiene derecho a manifestar? ¿Es que acaso el pueblo se tiene que quedar callado? Que no nos quite el derecho que nosotros tenemos como venezolanos de tener comida, señora, comida que no tenemos. Presidente Maduro, si de verdad usted es un presidente y me puede ver en algún canal, de verdad, si usted de verdad ama a Venezuela, escuche el pueblo, porque el pueblo no está con usted. A esta hora los manifestantes venezolanos continúan apostados en la entrada a la población de San Antonio, estado Táchira, impidiendo la libre movilidad. En la frontera colombo-venezolana, agentes encubiertos llegaron hasta el corazón de las bandas de contrabando que son utilizadas por las organizaciones criminales para lavar dinero o introducir armas ilegales a estos dos países. Más de 200 agentes encubiertos se infiltraron en el corazón de las 13 estructuras delincuenciales identificadas después de casi un año de seguimientos y que se dedicaban al contrabando de todo tipo de productos en 6 departamentos. Uno de los agentes grabó a su objetivo, alias La Mona, una mujer que lidera una de las más poderosas redes de comercio ilegal de elementos de aseo y mercancías de primera necesidad en la frontera colombo-venezolana. Productos de aseo, mírenlos la calidad, son todos de buena calidad. Listerine, crema de dientes, cepillo de dientes, utensilios para hacer aseo. También les tengo alimentos, leche de todos los tipos. El policía se muestra muy interesado en comprar los productos. Yo lo que necesito es que me surtan el local. El local me está oyendo como bien. Igualmente necesito que ustedes me den un buen precio. Yo trabajo basándome en la moneda venezolana, como está el bolívar, como están los bolos, ahí yo traigo la mercancía. Pues por los controles estamos trabajando el horario nocturno. Nosotros por la noche llevamos el camión y les cargamos eso en menos de lo que usted cree, la mercancía que usted necesite. Mientras alias La Mona fue capturada, los integrantes de la estructura escaparon y aún son buscados, según el director de la Policía Fiscal y Aduanera, general Gustavo Moreno. Estamos aprovechando esa fisura que ellos tienen para meterles hombres y mujeres para que hagan como comerciantes, para que simulen diferentes roles. El contrabando deja pérdidas anuales al país de más de 6.000 millones de pesos, según la policía, lo que afecta al comercio y a familias enteras que incluso tuvieron que cerrar sus negocios en el último año, como lo cuenta este comerciante en Bogotá, que por seguridad prefirió no revelar su identidad. Yo tenía 3 negocios, ya actualmente este año tengo 1. Aproximadamente he tenido que despedir de 15 a 20 empleados. La policía asegura que cada día miles de colombianos resultan afectados por este delito, pues los dineros que ellos pierden llegan directamente a las cuentas de las bandas criminales y de las FARC que actúan en la frontera de Colombia con Venezuela. Atención que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, en el poder desde el 2007, anunció que analizará la posibilidad de lanzarse a la reelección en el 2017 para un periodo adicional de 4 años, con miras a evitar que la derecha internacional se apropie del estado de este país. Así que, compañeros, creo que en base a esta elección, y esa es la gran lección a aprender y lo que podemos sacar de esto, entre otras cosas, ¿no? Creo que el país debe empezar a debatir seriamente las restricciones que pusimos a la reelección. Se demuestra que estar en el cargo no garantiza en absoluto una reelección, como nos decían, para tratar de parar a la revolución ciudadana. Se ha demostrado que es mentira, que lo importante es si se es bueno o no es bueno, carisma o no, calidad y calidez. Y en lo personal, Ecuador querido, en lo personal, creo que es mi deber escúchame lo que voy a decir. Les insisto, no veía nubarrones en el horizonte de la Revolución Ciudadana. Probablemente también caímos en el exceso de confianza. Ahora sí lo vemos. Una derecha distinta, no la gritona de Nebot, no la corrupta y mediocre de Gutiérrez, no la banquera de Lazo, eso le interesa el billete. Esta es una izquierda derecha con estrategia de poder, con relaciones internacionales, en un marco claro,
de ofensiva imperialista contra los gobiernos progresistas de América Latina. Por eso, compañeros, creo que es mi deber revisar la sincera decisión que tomé de no lanzarme a la reelección, porque tengo la responsabilidad de garantizar que este proceso sea irreversible. No les estoy diciendo que me lanzar a la reelección. Sí creo que hay que levantar esas restricciones, sí creo que hay que pensarlo seriamente, sí creo que hay que dejar la puerta abierta en caso de que esos nubarrones se hagan más grandes. Y Aruba celebró en grande su carnaval número 60. En términos generales se puede decir que fue excelente la presentación de los grupos carnavalescos, la música y el ambiente. Desde el viernes hasta el domingo en horas de la tarde, lo único que se habló fue de carnaval. A pesar del fuerte sol que acompañó a los grupos, músicos y espectadores, este no fue un impedimento para que todos gozaran de un único carnaval 60. Impecable la presentación de los más de 10 grupos de carnaval que hicieron su show este fin de semana en Aruba, celebrando por todo lo alto el aniversario número 60 del reconocido mundialmente Carnaval de Aruba. Tanto el sábado en San Nicolás y el domingo en Oranjestad, la comunidad presenció uno de los carnavales más grandes que se lució con cada uno de sus grupos asistentes. No importaba la edad, rango social, grandes, jóvenes o chicos, lo único que importaba era disfrutar de la mejor forma de este espectáculo cultural que animó a todos los asistentes. En San Nicolás, el sábado desde las 11 de la mañana, la comunidad de Aruba se dio cita para participar de la ruta de la parada que pasó por las vías de esta zona de Aruba. Cada grupo, en compañía de su banda musical, deleitó al público presente, quien a pesar del calor y del sol, gozó de la mejor forma de la parada. Y en Oranjestad la situación fue similar, pero con más afluencia de personas. Al ser la capital, la parada de playa contó con una gran cantidad de personas asistentes, quienes estuvieron pendientes desde las 10 de la mañana para ver a sus grupos vestidos de grandes atuendos, bailando al ritmo del soca y calipso, que son ritmos más peculiares de esta zona del Caribe. Después que los grupos hicieran sus presentaciones, Aruba quedó con un dulce sabor de su carnaval número 60. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Frisian Flag. Dushi Pawe. Bompa Mañana.